Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Aquí bajo un silbo apacible en la mañana del domingo 14 de diciembre del 2025. Y como continuamos bajo los días de Adviento, en el día 14 de Adviento, hoy toca la porción del Evangelio según Lucas en el capítulo 2, dando continuidad a lo que hemos estado leyendo y compartiendo en las grabaciones anteriores. Lucas capítulo 2, verso 15 al 20, nos da otro relato más del Adviento. Y durante este recorrido, este viaje hacia Belén, hemos visto cómo la providencia de Dios se ha visto manifestada. Y esto es así porque, en definición, providencia, o más bien la providencia de Dios, sostiene, gobierna todo lo creado. En Hebreos capítulo 4, verso 13, se nos dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, verso 13. Y hoy, al fin, llegamos a Belén. En ese viaje, llegamos a Belén, a la casa del pan, a la casa de provisión, casa de sustento, y de un sustento fructífero. Belén Efrata. Toma tu Biblia y acompáñame al Evangelio según Lucas, capítulo 2, versos del 15 al 20. Lucas, capítulo 2, verso 15, leemos. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Pasemos pues hasta Belén. En el día pasado de Adviento, en el día 13, vimos que fue a unos pastores que el ángel del Señor les dijo primero a ellos las nuevas de gran gozo. Y mencionamos que representaban los pastores en esa época, eran una clase marginada por la sociedad. Y como prácticamente todo su tiempo era empleado en el cuidado del rebaño, velar por las ovejas, pudiéramos decir que entonces tampoco ellos eran unos religiosos. Aunque tengo que decir también que sabía muy bien cuál era la ciudad de David. Por lo que, según la perspectiva de la sociedad, ellos, los pastores, eran los candidatos menos probables para recibir una noticia tan grande como esa. Lo más seguro en el pensamiento humano acá, que somos muy sentimentales y nos toca la fibra del corazón, todas estas cosas emocionalmente, y hubiesen dicho por la cuestión de la justicia, pero ¿y por qué no se le dio la noticia a los sacerdotes, que eran los representantes de la ley de Dios en Judea? ¿Por qué no se le dijo a los fariseos? ¿Por qué no se le dijo a los escribas que conocían la ley? No, Dios en su providencia les dio el mensaje a unos pastores de ovejas. Así que la providencia de Dios los alcanzó, se manifestó en ellos, siendo pastores y siendo insignificantes para la comunidad. Es a los pastores que Dios se le manifiesta su providencia, quienes actuaron rápidamente y sin vacilar, sin cavilar en sus mentes, dieron acción a
su reacción. Y esto me recuerda a la parábola del padre amante, que todo el mundo la conoce como la parábola del hijo pródigo. No voy a entrar en dilema con eso. Yo le menciono el padre amante porque la figura central no es el hijo pródigo, sino el padre amante que amó sin condición. Pero me acuerda cuando ese hijo tomó la decisión de irse y estando en una condición crítica, paupérrima, que ansiaba comer de la comida que le daban a los cerdos, y para un judío eso es lo más inmundo que pudiera ocurrir en sus mentes, él dijo y hizo. Dijo e hizo. Él puso acción a su reacción cuando él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y más adelante dice la parábola que levantándose vino a su padre. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 15, ese relato de los versos 18 al 20. Y ellos, los pastores, a pesar de ser considerados como no religiosos, tuvieron la maravillosa experiencia, diría yo, una experiencia angelical, de experimentar el resplandor de la gloria del Señor que los transformó sus vidas. Sintieron una conmoción y una convicción de pecado que los llevó a sentir gran temor por la gloria de Dios, reconociendo quién se les había manifestado. En la Biblia, tengo varias Biblias en físico como esta, pero en la Biblia Peshitta, conocida también como la Biblia aramea, dice el verso 15, parte B, donde dice pasemos, dice: trasladémonos hasta Belén para ver esto que ha acontecido según Yahweh nos lo has hecho saber. Los pastores reconocieron que fue Dios mismo quien le manifestó su gloria, su providencia, con la gran nueva, de gran gozo, que los movió a accionar apresuradamente. Y esa palabra dentro del contexto hebreo es diligentemente. La pregunta que rápido me hago yo soy muy preguntón para mí mismo y también para otros. Y la pregunta que me hago es: ¿cómo reaccionamos cuando Dios se nos manifiesta por su palabra? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos apresuramos diligentemente a obedecer a la voz de Dios? ¿O lo tomamos como algo casual? Fíjense que el ángel del Señor nunca les dijo que ellos fueran a ver lo que estaba pasando. Solo les dijo: esto os servirá de señal. Les dijo: no teman. Tengo buenas noticias. Una noticia de gran gozo. Y le va a servir de señal que hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado, recostado en un pesebre. Sin embargo, verso 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a Miriam y a José y al niño acostado en el pesebre. Obedecieron la voz del ángel, sin el ángel decirle: vayan allá. Obedecemos a la voz de Dios. Vuelvo y pregunto: ¿obedecemos a la voz de Dios cuando leemos su palabra o simplemente la tomamos como algo casual, algo del verso del día? Ya estoy lleno de la palabra de Dios, vamos a seguir en nuestra vida común, normal, secular, como normalmente la hacemos. Hace un momento atrás les pregunté cómo reaccionamos al mensaje de Dios, a la voz de Dios, al llamado de Dios, a su palabra. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Estos pastores de ovejas, sin ser religiosos, pero transformados
por el resplandor de la gloria de Dios, se movieron apresuradamente, diligentemente hacia Belén. Y es interesante mencionar que aunque Lucas no especifica cuántos pastores fueron los que recibieron esa manifestación celestial, y que en las estampas navideñas ponen 1 o 2 pastores, a lo máximo 3, que eso no dice nada, pero dice mucho. Se da a entender que eran pocos, no una muchedumbre de pastores. Lo que sí yo les puedo mencionar es que en Miqueas, en el mismo libro de Miqueas, donde se profetizó acerca de Belén Efrata, allí el mismo profeta que profetizó sobre el Mesías que Dios enviaría y saldría de allí, de Belén Efrata, es el mismo que menciona más adelante que estarían enviando 7 pastores que se levantarían contra el enemigo, haciendo referencia a que esa más o menos es la cantidad que pudiera tener un rebaño, porque los rebaños podían constar hasta de 1000 o 2000 ovejas como tal. Pero en Mateo 22:14, el Señor nos dice, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Otro dato interesante es que, por lo regular, y dada la cultura judía y de Medio Oriente, siempre se hace mención del hombre y luego la mujer. Aunque aquí en Occidente se toma como machismo esa cultura, lo cierto es que bíblicamente, cuando hablamos bíblicamente, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero eso es otro tema. Lo que sí es que Lucas relata de esa manera. Vinieron pues apresuradamente, diligentemente, y hallaron a Miriam y a José. El asunto que nos compete aquí es el hecho de que Lucas hace mención primero de Miriam, María, y luego José. Como pues ha aprendido de maestros que enseñan cultura bíblica y también la judía, cuando en la escritura se hace mención de la mujer en el relato bíblico como protagonista por encima del hombre, eso solo nos deja saber una sola cosa: redención. Y es redención aquí de uno que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso se hace mención de un niño acostado en un pesebre, el cual es la segunda vez que se menciona la palabra pesebre en este relato bíblico del niño Mesías nacido de una virgen. Verso 17. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Y quién es este niño? Este niño es el que traería redención al pueblo, el Redentor, el Mesías, el Señor, que siendo divino, ¿estaba dónde? Estaba acostado en un bebedero y comedero para animales, en un pesebre. Versos 18 y 19. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Meditaba todas estas cosas en su corazón. El Evangelio no es poca cosa de asombro. Miriam, María, escuchaba lo que los pastores hablaban y las estaba atesorando, meditándolas en su corazón. ¿Por qué ella hacía eso?
porque fue el mismo ángel del Señor el que se les reveló a esos pastores, el mismo que le dijo todo lo concerniente al niño que iba a ser engendrado en su vientre por el Espíritu Santo. Pero, ¿quién le creería a ella? ¿Quién le iba a creer a una mujer de que iba a dar a luz del Espíritu de Dios y que no había sido por una relación entre ella con un hombre o entre ella y José, que sería el pensamiento más común que pudieran tener en ese momento todos y que también aquí pudieran tener? No le iban a creer. Así que ella guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Aleluya. Y ella hacía un recuento en su mente, en su corazón, de todo lo que ocurrió. El ángel, cuando la visitó, cuando se presentó ante ella, la visita a Elizabeth que tuvo ella, lo que ocurrió en el vientre de Elizabeth cuando el niño saltó en su vientre al oír la voz de Miriam y que su parienta, cuando se juntó con Miriam, barriga con barriga, y ese niño saltando en el vientre de Elizabeth. Dice la Escritura que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y reconoció que el niño que estaba en el vientre de Miriam, su parienta, era su Señor. Y Miriam, María, meditaba, reflexionaba, ella ponderaba, ella examinaba, consideraba profundamente todo lo ocurrido, todo eso que había acontecido en su corazón. Aleluya. Verso 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Wow. Wow. Yo no sé ustedes, pero yo me he metido tan profundamente, me he sumergido en este relato tan profundamente que sentía que estaba allí con los pastores. He sentido que he estado allí con los pastores cuando se les presentó esa multitud, esas huestes celestiales, alabando, adorando a Dios, diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Todo eso, ese relato, cuando Miriam entró a la casa de Elizabeth, y me imagino yo llamando, Elizabeth, Elizabeth, y que cuando Elizabeth escuchó eso, el niño en su vientre saltó, ya tenía 6 meses de embarazo, saltó en su vientre. Todo eso luego, esos 3 meses más adelante que ella siguió de regreso hacia Nazaret y que nace aquel que dijo que no era digno de ni siquiera desatar el calzado de los pies del que estaba representando, aquel que decía, voz que clama en el desierto, aquel profeta cuyo espíritu de Elías posaba en él, Johanán, Juan el Bautista. Todo ese evento yo me lo he vivido desde el día 1 hasta el día hoy. Aleluya. Solo los que han experimentado la gloria de Dios manifestarse en sus vidas, los que han sido partícipes de la providencia de Dios para con ellos mismos y para con su entorno, su familia, pueden entender y comprender. Aleluya. Lo que estos pastores experimentaron esa noche tan gloriosa y tan celestial. Y eso
produciría o producirá en tu interior cuando tú comprendas eso y experimentes eso, tengas esa oportunidad de experimentarlo. Eso va a producir en tu interior frutos de labio que glorifiquen y que alaben a Dios por todas las cosas oídas y vistas, tal como están escritas en su palabra, en la escritura, en la Biblia. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana en este domingo. Visiten alguna iglesia, congréguense, gócense en estos días de Adviento. Glorifiquen a Dios. No porque haya nacido un día específico en particular, sino porque el resucitado nació en tu corazón. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas. No olviden compartir estos videos, estos mensajes, estas palabras, para que no se queden como dicen aquí en el file 13, en el archivo del zafacón, como algo insignificante, sino que sea como el verdadero significado de la palabra Belén Efrata. Casa de pan, casa de provisión, casa de sustento y de fructífero. Compartan, no solamente que le den like, sino que le den compartir para que esto no se detenga y que mientras el día dura, el evangelio siga expandiéndose a todos los que el Señor quiera que le llegue la palabra, recordando siempre que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Dios te bendiga. Shalom.